Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Angélica García Olivares, soy gerente de programas sociales de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, MEXFAM, y el día de hoy vamos a platicar acerca de la importancia de los derechos sexuales y reproductivos para el cuidado de la salud sexual y reproductiva de las personas y específicamente de las y los adolescentes. Antes de empezar con las diapositivas, con la proyección, quisiera contarles un poco por qué es importante hablar de los derechos sexuales y reproductivos en el marco de una orientación consejería. Los derechos sexuales y reproductivos se desprenden de los derechos humanos. Están dentro del marco de los derechos humanos y están garantizados por las leyes de nuestro país. Están plasmados en la Constitución, por ejemplo, y de ahí van bajando hacia leyes generales, hacia normas y hacia los protocolos. Los derechos sexuales y reproductivos y los derechos humanos garantizan que las personas tengamos acceso a servicios de calidad y calidez para cuidar nuestra salud. Antes de meternos ya al tema de derechos, quiero que recordemos el concepto de orientación consejería. Es un proceso de comunicación interpersonal estructurada que consiste en ofrecer a las personas la información necesaria para posibilitar la toma de decisiones libre y voluntaria fundamentada en el conocimiento, única para cada persona, ya que parte de sus inquietudes. En esta definición tenemos varias palabras y conceptos que son importantes. Hablamos de toma de decisiones. ¿Qué es lo que requerimos para tomar decisiones? Bueno, pues requerimos información. Requerimos un ambiente o un contexto que nos permita que una vez que tomamos esas decisiones, las podamos hacer válidas. Es decir, por ejemplo, un servicio de salud que me brinde la atención que estoy buscando, de manera libre y voluntaria. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que las personas podamos tomar estas decisiones de acuerdo a lo que consideramos es mejor para nuestra vida, no de acuerdo a lo que la persona que está brindando la orientación consejería cree que es lo mejor para esa persona. Entonces, bueno, partiendo de este concepto que vamos a tener en mente a lo largo de esta exposición, es que vamos a hablar de derechos sexuales y reproductivos. Nuestros derechos sexuales y reproductivos tienen que estar permeados a lo largo de todas las orientación consejería. Desde que inicio con mi presentación siendo empática, es decir, tratando de entender las razones de la persona que tengo enfrente, durante el desarrollo en donde vamos a establecer el motivo de la consulta y vamos a generar alternativas y al cierre. Ustedes se preguntarán, ¿y estas etapas que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos? Bueno, la generación de alternativas significa que las personas conozcan todas las alternativas que tienen para tomar una decisión. Y conocerlas no solamente es nombrarlas, sino que tengan información, por ejemplo, a dónde tienen que acudir, qué es lo que pueden hacer, qué les conviene o no, de manera que puedan tomar esta decisión con libertad. La entrega de insumos, ¿a qué se refiere? Cuando hablamos de entrega de insumos, sobre todo en orientaciones consejerías de métodos anticonceptivos, la entrega de los insumos es fundamental. ¿Por qué razón? Porque muchas veces la razón por la que no se utiliza un método es porque no tenemos acceso a él. Podemos saber cómo funciona, podemos saber que lo queremos utilizar, pero si no tenemos las posibilidades de conseguirlo o no sabemos dónde conseguirlo, entonces la orientación consejería no está sirviendo como un vehículo para hacer, para precisar, para conseguir, para aterrizar un derecho, el derecho a la salud. La referencia también es fundamental y va de la mano con la entrega de insumos. Si las personas no sabemos a qué servicios podemos acudir, no podemos hacer efectivo ese derecho. Ahora vamos a revisar los derechos sexuales y reproductivos de las personas adolescentes. Esta cartilla que yo tengo aquí, que es la cartilla de derechos sexuales
de las adolescentes y los adolescentes y jóvenes fue elaborada por varias instituciones de gobierno, pero también organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentra Mexfam, justamente para hacer accesible a todas las personas jóvenes información acerca de sus derechos. Pero a nosotras y a nosotros, como prestadores de servicios de salud, también nos es de utilidad. ¿Por qué razón? Porque uno de los marcos que tenemos que tomar para actuar y guiar toda nuestra labor como personal de salud es justamente el marco de los derechos humanos. Y si estamos trabajando el tema de derechos sexuales y reproductivos o de salud sexual y reproductiva, entonces nuestro marco tiene que ser este. Vamos a ir revisando derecho por derecho, de manera que ustedes puedan tener una idea de cuáles son estos, y también vamos a ir poniendo algunos ejemplos. Esta cartilla nos gusta mucho porque es súper amigable. Si se dan cuenta, todo es material infográfico en donde podemos ver ejemplos y contraejemplos de los derechos. Cuando hablo de contraejemplos me refiero a violaciones a los derechos sexuales y reproductivos. Además, cada derecho viene explicado y vienen ejemplos. Esta cartilla se puede descargar de internet. Solamente pongan en su buscador cartilla de derechos sexuales de adolescentes y jóvenes y podrán bajarla en formato PDF. Bueno, vamos a dar inicio con la revisión de nuestros derechos sexuales y reproductivos. El primer derecho es el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. Este derecho, que pareciera ser muy sencillo y que la mayoría de las personas podríamos preguntarnos por qué es necesario poner en un documento algo tan obvio, se hace importantísimo, y es el primer derecho, porque justamente la posibilidad que tenemos las personas de decidir de manera libre, autónoma e informada cómo cuidar nuestro cuerpo y cómo queremos ejercer nuestra sexualidad es el que nos garantiza una vida, por ejemplo, libre de violencia. Es el que nos brinda mejores oportunidades para cuidar nuestra salud, no solamente la salud sexual, sino nuestra salud en general, y para poder vivir una sexualidad plena. Este derecho, que pareciera ser, como les digo, tan sencillo, encuentra muchos obstáculos, sobre todo cuando estamos hablando de personas jóvenes. Normalmente las personas adultas tenemos una visión bastante negativa de las y los adolescentes. Les construimos como personas incompletas, personas incapaces de tomar decisiones impulsivas, irresponsables. Yo les pido que se tomen un momento para pensar en las personas adolescentes que conocen o en la persona adolescente que ustedes fueron. Y haciendo esa revisión, se cuestionan: ¿todas las personas adolescentes son incapaces de tomar decisiones, son irresponsables, son impredecibles? Y yo creo que la respuesta es no. Tenemos adolescentes que se hacen cargo de otras personas, adolescentes que dedican su vida a trabajar. Entonces, las y los adolescentes, claro que pueden tomar decisiones, pero necesitan información. Derecho a ejercer y disfrutar plenamente nuestra sexualidad. Ojo, cuando hablamos de sexualidad no estamos hablando solamente de coito o de relaciones sexuales. La sexualidad es un concepto mucho más amplio que abarca todas las esferas de nuestra vida. Implica, por ejemplo, la manera en la que nos relacionamos con otras personas, si decidimos o no reproducirnos, si decidimos o no tener una pareja o varias parejas. Este derecho no es solamente, bueno, pues yo te voy a permitir que disfrutes tu sexualidad y a ver cómo le haces. No. Desde los servicios de salud tenemos que garantizar las condiciones para que las personas puedan ejercer plenamente su vida sexual y su sexualidad. Es decir, garantizar una vida libre de violencia, por ejemplo, dar información sobre prevención de infecciones de transmisión sexual,
informar a dónde puede ir una persona, sin importar si es menor de edad, a conseguir un método anticonceptivo, por ejemplo. Bueno, vamos a hablar más adelante de orientación sexual, pero en este punto, en este derecho, quiero poner también ese punto sobre la mesa. La orientación sexual, el poder reconocerme con una orientación sexual diferente a la heterosexualidad, también es parte de poder ejercer y disfrutar plenamente mi sexualidad. 3. Derecho a manifestar públicamente nuestros afectos. Es decir, si yo quiero darle un beso, abrazar a mi pareja, poderlo hacer públicamente. Este derecho está garantizado en la Constitución. Y no, imagínense ustedes que se les prohibiera darle la mano a una persona querida en la calle, o abrazar a una persona querida en la calle, o darle un beso a su pareja en el caso de parejas heterosexuales. Bueno, pues esa es la prohibición social que hay hacia personas adolescentes y hacia personas o parejas del mismo sexo que quieren manifestar públicamente sus afectos. Puede ser que a mí como persona, como Angélica, me parezca que la homosexualidad no es natural. Yo tengo derecho a mi opinión, pero las personas también tienen derecho a manifestar sus afectos. Derecho a decidir libremente con quién o quiénes relacionarnos afectiva, erótica y socialmente. Nuevamente, la sociedad, las instituciones tienen que garantizarles a las personas la posibilidad de establecer relaciones afectivas, eróticas y sociales libres de presión. En un contexto como en el que estamos viviendo en nuestro país, en donde la violencia hacia las mujeres cada vez parece que va incrementando, ¿no? Y se va agravando con estos casos de feminicidio, encontramos, por ejemplo, que parejas acosan a mujeres una vez que termina la relación para presionarlas y volver a esa relación que ellas ya no desean. Esto está violando sus derechos a decidir libremente con quién relacionarse. Es un derecho que también está garantizado en nuestra Constitución. Y cuando hablamos de personas jóvenes menores de edad y personas con discapacidad, tenemos que poner o ampliar nuestro panorama. En el caso de las personas jóvenes, de las mujeres jóvenes, si ustedes revisan las estadísticas de INEGI relativas a las uniones en edades de 15 hacia abajo, de 15 años hacia abajo, se van a dar cuenta que estas mujeres, que más bien son niñas, están unidas con hombres mayores. Ahí tendríamos que preguntarnos qué tan libremente pudo esa mujer decidir unirse. En el caso de las personas con discapacidad, vivimos en una sociedad que las construye como personas asexuadas, personas que valen menos e incapaces de tomar decisiones. Y muchas veces, desde la sociedad, desde la familia y desde las instituciones, limitamos su derecho a decidir, por ejemplo, establecer una pareja y relacionarse eróticamente con esa pareja, por ejemplo. El número 5. Derecho a que se respete nuestra privacidad, intimidad y que se resguarde confidencialmente nuestra información personal. En la sesión sobre consentimiento informado, en la orientación consejería, les hablaron o les hablarán mucho más sobre este tema. Como prestadores de servicios de salud, tenemos la obligación de garantizar la confidencialidad hacia las personas, recordando que este es un derecho. No podemos divulgar la información o el motivo de consulta de un adolescente, por ejemplo, a menos que ella o él nos dé su consentimiento para hacerlo. El derecho a la privacidad y la intimidad también pasa por promover que todas las personas tenemos derecho a tener cuestiones que consideramos privadas. Este derecho va muy de la mano también con la violencia. En el tema de violencia va sumado al tema de amor romántico. Y el amor romántico nos enseña que cuando estamos en una relación de pareja tenemos que compartir absolutamente todo. Entonces, a veces terminamos compartiendo
hasta nuestra contraseña de redes sociales o nuestra contraseña de celular para que se pueda revisar en cualquier momento. Estas acciones violan este derecho a privacidad e intimidad. Otro ejemplo de violación de estos derechos, por ejemplo, es cuando se difunden imágenes o fotografías con contenido sexual sin autorización de la persona. Por más que yo no esté de acuerdo, yo puedo no estar de acuerdo, por ejemplo, con que las personas manden fotografías de sus cuerpos, ¿no? O que se graben teniendo relaciones sexuales. Nuevamente, es mi derecho a expresar mi opinión, pero por ninguna razón podemos permitir que se difundan estas imágenes sin autorización de la persona. Y afortunadamente en nuestro país esto ya es un delito. Si ustedes conocen a alguien que esté sufriendo este tipo de problema que se llama violencia digital, pueden denunciar en la policía cibernética. Derecho a la vida, la integridad física, psicológica y sexual. Todos los derechos van de la mano. Si hacemos efectivo el derecho de las personas para que puedan relacionarse con quienes deseen o no relacionarse con quienes no desean relacionarse, estamos promoviendo también este derecho a la vida, la integridad física, psicológica y sexual. Si garantizamos el acceso de personas, adolescentes y adultas con discapacidad, sin discapacidad, que viven en situación de calle, que su lengua materna no es el español, por ejemplo, que están en situación migratoria irregular, que son refugiadas, si a todas estas personas les garantizamos el acceso a servicios de salud básicos, a insumos para cuidar su salud sexual y reproductiva, estamos garantizando su integridad física, psicológica y sexual. El derecho a decidir de manera libre e informada sobre nuestra vida reproductiva. Nuevamente aquí cruza un derecho que parecería obvio, porque más bien ya en pleno siglo XX tendríamos ya que hacerlo, o sea, ni siquiera tendríamos que estarlo discutiendo en esta sesión, y sin embargo, todavía hay muchas trabas para que las personas decidan de manera libre e informada sobre su vida reproductiva. Por ejemplo, en el caso de mujeres en embarazos adolescentes, en mujeres menores a 15 años, tenemos que presumir que ese embarazo es producto de violencia sexual. Cuando obligamos a una niña que ha pasado por un acto de violencia sexual a continuar un embarazo, estamos violando este derecho. Si bien la interrupción del embarazo es un tema polémico, lo cierto es que los marcos internacionales, los derechos humanos, nos han hecho un llamado como país a repensar la manera en la que estamos mirando la despenalización del aborto. Tenemos que mirar también el tema de las decisiones, sobre todo de las mujeres sobre su vida reproductiva, como un tema de justicia social. Los embarazos no planeados no afectan de manera igual a todas las mujeres. Un embarazo no deseado en una mujer de estratos económicos, con pocos recursos económicos, afecta mucho más que a una mujer que tiene mayores posibilidades. Un embarazo de riesgo en una mujer que vive en una comunidad donde no hay servicios de salud pone en peligro su vida. Entonces, el derecho a decidir de manera libre e informada sobre nuestra vida reproductiva puede garantizar mejores condiciones para el desarrollo de las mujeres, las niñas y las adolescentes. Atrás de este derecho está algo que las mujeres durante años hemos tratado de poner sobre la mesa y que es el cuestionamiento a la maternidad obligatoria. Pareciera ser que un cuerpo de mujer, por tener un útero, por tener ovarios, por producir óvulos, tiene la obligación de ejercer la maternidad. Tenemos que repensar este tipo de mandatos sociales que al final del día terminan siendo un obstáculo para que las mujeres tengamos una vida plena. Derecho a la igualdad. Bueno, me voy a regresar. Ya me regresé.
Porque aquí también está la restricción para que las mujeres tengan hijos. Y este punto es importantísimo. Si tenemos, por ejemplo, una mujer con discapacidad, muchas veces se le niega su derecho a ejercer la maternidad. Y esta negación viene desde un enfoque que conocemos como capacitismo. El capacitismo es la discriminación hacia las personas que viven con una discapacidad porque las consideramos incapaces de tomar decisiones, consideramos que tienen menos valor y que necesitan ser tuteladas por otra persona. Entonces, a las mujeres con discapacidad niega la posibilidad de reproducción. Muchas veces, si le rascamos, lo que está abajo es la creencia o el temor a que esa mujer pueda tener un hijo o una hija con discapacidad. Entonces, este derecho también garantiza que las personas con diferentes condiciones puedan tener acceso a una vida reproductiva. Pensemos también, por ejemplo, en la esterilización forzada. Cuando presionamos, bueno, en otros países como en Perú, por ejemplo, actualmente y a lo largo de todo este siglo, ha habido una serie de juicios políticos para encarcelar y castigar a personas que esterilizaron de manera forzada a mujeres indígenas. Esa es una violación a este derecho. Entonces tenemos que repensar también a quién le permitimos ser madre y a quién no. ¿Por qué tendríamos que darle permiso a una persona para ser madre o no serlo? Y lo mismo hacia los hombres. ¿Por qué permitimos que un hombre sea padre y otro no? ¿Qué es lo que nos está guiando para impulsar este tipo de mensajes o para mandar este tipo de mensajes? Bueno, derecho a la igualdad. Cuando hablamos de igualdad, estamos hablando de igualdad de oportunidades. Sabemos que todas las personas somos diferentes. Mujeres y hombres somos diferentes por un tema biológico, eso nadie lo pone a discusión. Pero el derecho a la igualdad significa que las instituciones, los gobiernos y la sociedad tienen que garantizar que todas las personas podamos tener acceso a las mismas oportunidades para desarrollarnos. Volvemos al tema de discapacidad. Si negamos el acceso a las personas con discapacidad a integrarse a la escuela, estamos negándoles posibilidades de desarrollo y, por lo tanto, su derecho a la igualdad. Cuando decidimos que las y los adolescentes no son capaces de tomar decisiones y yo como prestadora de servicios de salud decido por ellas y por ellos, estoy negándoles esta posibilidad del derecho a la igualdad. Entonces, no se trata de decir, bueno, pues todos iguales y entonces todos tenemos las mismas posibilidades y si tú no te desarrollas es porque no pudiste, no quisiste, no le echaste ganas. No, se trata de cambiar la mirada y decir, yo como funcionario público, yo como personal de una organización de la sociedad civil, ¿qué sí puedo hacer para poner un piso parejo para todas las personas? Y cuando hablo de piso parejo, significa, por ejemplo, contar con un intérprete de lengua de señas mexicana en nuestros servicios. Saber a quién puedo recurrir para que haga una traducción cuando llega una persona que habla una lengua originaria. Eso es poner un piso parejo para el desarrollo. El derecho a vivir libre de discriminación, uno diría, bueno, esto ya nos queda muy claro, hay comerciales por todos lados nos hablan de dile no a la discriminación. Pero la discriminación sigue siendo un problema muy grave en la sociedad mexicana. Si ustedes miran las encuestas que se han hecho acerca de la discriminación en México, se van a dar cuenta que sigue siendo un obstáculo muy importante para que las personas que tienen ciertas características no se desarrollen. La discriminación es la negación o disminución del ejercicio de los derechos a una persona por tener una característica determinada. Es decir, no a esa persona no le permito que ejerza su derecho o lo permito de manera muy limitada porque tiene cierta característica que socialmente se considera que le quita valor. Por ejemplo, el pertenecer a un grupo indígena, el color de la piel,
hablar o no hablar español, mi estatus migratorio, si tengo o no tengo papeles, mi clase social, si tengo o no una discapacidad, mi orientación sexual, mi identidad sexual. Todas estas características socialmente nos han dicho que le van quitando valor a las personas. Y cuando le quitamos valor a una persona, le estamos negando su derecho a la ciudadanía. Y la ciudadanía significa tener la posibilidad de ejercer mis derechos. Cuando se le niega, por ejemplo, a una mujer que no ha tenido hijos un método anticonceptivo definitivo, porque pensamos que por ser mujer en algún momento va a querer tener hijos, estamos incurriendo en esta parte de la discriminación. O cuando llega una mujer pobre que ya tiene hijos y se le presiona para que tome un método anticonceptivo definitivo, ahí también se está ejerciendo discriminación. Es por esto que es tan importante que estos derechos los tengamos siempre presente cuando damos una orientación consejería en temas de salud sexual y reproductiva. Mi orientación está siendo libre de discriminación, libre de prejuicios, estoy respetando el derecho a decidir de la persona que está enfrente de mí. Recordemos que las y los funcionarios somos responsables del ejercicio de los derechos de las personas. Derecho a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre la sexualidad. Cada persona, un Estado laico, y aquí me voy a ir un poquito a este tema de Estado laico, no significa un Estado sin religión. Significa vivir en un Estado que garantice que todas las creencias puedan convivir de manera pacífica sin que una tenga más peso sobre otra. Es decir, garantiza la libertad de credo para todas las personas. En una sociedad laica cabemos todas y todos. Por eso es tan importante que la información que proporcionemos sea laica. Que todas, en un Estado laico, yo tengo derecho a vivir, ejercer mi religión, mis creencias morales, como yo lo decida. Pero como funcionaria o como personal de salud, no puedo imponer esos principios a otras personas, ni puedo ejercer mi labor desde esa mirada, porque de otra manera estoy violando los derechos de las personas. Recordemos que nosotros tenemos la responsabilidad de garantizar esos derechos. Actualizada. Muchas veces cuando vamos nosotras a dar pláticas a las escuelas, nos encontramos con esquemas en donde, por ejemplo, todavía se habla del diafragma. Cuando el diafragma pues ya es un método anticonceptivo que está más que caduco y ya no se consigue casi en ningún lado, ¿no? Pero las chicas y los chicos se quedan con esa información. Veraz, que sea información veraz. Para que sea veraz es necesario que sea basada en evidencia científica. Cuando hablamos de métodos anticonceptivos, por ejemplo, lo mejor es referirnos a los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud. El círculo de elegibilidad de los métodos que ustedes pueden descargar en la página de la Organización Mundial de la Salud, pero que además también viene en una aplicación. Si ustedes buscan en su tienda de apps de su celular el círculo de elegibilidad, lo van a encontrar y lo pueden descargar, y es una herramienta muy buena para dar orientación consejería. Pongo este ejemplo. Muchas veces escuchamos que los métodos anticonceptivos hormonales no están recomendados para mujeres adolescentes. ¿Qué nos dice el círculo de elegibilidad? Cuando vemos estos criterios de la OMS, nos damos cuenta que hay un montón de criterios para no recomendar un método anticonceptivo hormonal, pero uno de ellos no es la edad. Información completa. Muchas veces la falla del método anticonceptivo, sobre todo del tema de pastillas y hormonales, está en que no se nos informa o no informamos qué hacer en caso de olvido, por ejemplo. Cuando yo dar información completa, significa decir qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que va a pasar si se me olvida,
Explicar y asegurar que a la persona le quedó clara esa información, que tenga clara dónde puede conseguir ese insumo, si es el tema de métodos anticonceptivos, que sepa a dónde tiene que ir, por ejemplo, a levantar una denuncia si estamos hablando de violencia. Eso es información completa. Científica, bueno, pues va de la mano con lo que decíamos sobre veraz y, bueno, y laica. Por eso hablamos de educación integral en sexualidad. La educación integral en sexualidad es un derecho humano y garantiza justamente el ejercicio de este derecho. La educación integral en sexualidad no solo hace referencia a la escuela. La EIS, como la abreviamos, también se tiene que ligar con los servicios de salud para que podamos tener intervenciones amplias que abarquen y que tengan un mayor efecto. El derecho a la educación integral en sexualidad, justamente esto de lo que hablábamos. La educación integral en sexualidad es un enfoque, no es un programa, no es un libro que vamos a conseguir, es un enfoque que garantiza que las personas tengamos acceso a información y a información también que nos permita desarrollar habilidades para el cuidado de nuestra salud, el ejercicio de los derechos y la toma de decisiones. No se trata solamente de dar información sobre sexualidad con un enfoque biomédico. Se trata de hablar, por ejemplo, de normativas de género, de relaciones de poder, de violencia, de resolución no violenta de conflictos, de habilidades para la toma de decisiones. Se trata de desarrollar conversaciones críticas que nos lleven a tener un pensamiento crítico, es decir, un pensamiento que nos permita cuestionar todo aquello que nos han dicho que puede afectar nuestra salud y que no nos permite ejercer nuestros derechos. Es integral porque considera a las y los jóvenes en la elaboración de política pública, en la elaboración de programas, les considera como educadoras y educadores pares, es decir, promueve la participación juvenil, promueve habilidades para que las personas jóvenes puedan ser agentes de cambio en sus comunidades. Y bueno, pues con esta diapositiva concluimos la exposición de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Les quiero contar que hay diversos documentos. Si ustedes revisan la información que hay sobre derechos sexuales y reproductivos, van a encontrar más o menos derechos. Esta cartilla lo que ha hecho es compilar los más importantes, digamos los básicos. Entonces, ya para ir cerrando nuestra sesión, les recuerdo, ¿qué necesitamos para guiar nuestras intervenciones en salud sexual y reproductiva? Una, conocer los temas que estamos trabajando. Dos, conocer los marcos normativos. Recuerden que las instituciones de salud tenemos marcos normativos que se plasman en las normas oficiales mexicanas. Entonces tenemos que saber y conocer cada una de esas normas para guiar nuestro actuar. Y finalmente, siempre que tengamos un conflicto, vámonos a nuestro marco de derechos. Si no lo resuelve la norma, lo resuelven los derechos. Recordemos que en México, en el artículo primero constitucional, están plasmados los derechos humanos. Anteriormente, este artículo hablaba de garantías individuales, pero estas garantías individuales se podían suspender en ciertas situaciones. Cuando viene este cambio sobre el artículo primero, se habla entonces, en lugar de garantías, empezamos a hablar de derechos humanos. Y se plasma claramente que hay derechos humanos que no pueden suspenderse. Y en este mismo artículo se plasma el derecho pro persona. El derecho pro persona dice que cuando una persona se encuentra en un conflicto, la ley o las instituciones que tienen la obligación de resolver tienen que recurrir a la ley, tratado o convenio internacional que sea más conveniente a los intereses y a los derechos de esta persona. Entonces, el marco de los derechos humanos, de los derechos sexuales y reproductivos, no es una carta de buenas intenciones.
Es un marco que tiene que guiar todo el actuar de las personas que trabajamos en servicios de salud. Y bueno, pues esa sería toda mi participación. Espero que les haya gustado este tema. No recuerden consultar nuestra página www.mexfam.org.mx, en donde podrán encontrar mayor información sobre estos temas. Gracias.